Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿El audio filtrado de Burak Özçivit confirma su amor secreto por Neslihan Atagül? El set de grabación está en llamas con esta confesión. Todo parecía ser un día normal de trabajo en el set de la serie que ha cautivado a millones de espectadores. Las luces estaban encendidas, los guiones repartidos y el equipo técnico corría de un lado a otro preparando la siguiente escena. Sin embargo, la calma habitual del rodaje se vio interrumpida de la manera más abrupta y escandalosa posible. Un pequeño error tecnológico, un dedo que resbala sobre la pantalla del teléfono en el momento equivocado, ha desatado una tormenta mediática que amenaza con cambiarlo todo entre los protagonistas. Burak Özçivit, el galán indiscutible de la pantalla, envió por error una nota de voz al grupo de WhatsApp general del equipo de producción, un grupo donde hay más de 50 personas, desde el director hasta los asistentes de vestuario. Lo que se escucha en ese audio no son quejas sobre el horario ni peticiones sobre el guión, sino una confesión desgarradora y profundamente personal que tiene un solo nombre como destinatario indirecto, Neslihan Atagül. Imaginen el momento exacto. Es la hora del almuerzo y el silencio reina en el estudio mientras todos revisan sus teléfonos. De repente, una notificación suena en docenas de dispositivos al mismo tiempo. Al reproducir el mensaje, la voz inconfundible de Burak, esa voz grave y varonil que todos conocemos, llena el ambiente. Pero esta vez no suena segura ni dominante, suena vulnerable, casi rota. En la grabación filtrada, se escucha a Burak hablando consigo mismo o quizás ensayando lo que quería decirle a alguien en privado: ya no puedo seguir con esta farsa. Cada día que paso a su lado y tengo que fingir que solo somos compañeros de trabajo, siento que me estoy traicionando. Cuando Neslihan me mira durante las escenas, cuando tengo que abrazarla por exigencias del guión, mi corazón se dispara de una manera que no puedo controlar. No es actuación. Nunca lo ha sido. Estoy completamente enamorado de ella y el miedo a perder su amistad me está consumiendo vivo. El impacto de estas palabras fue inmediato. Los miembros del equipo se miraban unos a otros con los ojos abiertos de par en par, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. ¿Burak Özçivit acababa de confesar su amor por Neslihan Atagül delante de todos? El rumor corrió como la pólvora. En cuestión de minutos, no había una sola persona en el set que no supiera del audio. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Justo en ese instante, Neslihan llegaba al set, fresca y sonriente, ajena al caos que se había desatado en su ausencia. Al notar las miradas extrañas, los susurros que cesaban cuando ella pasaba y la atmósfera pesada, supo que algo andaba mal. Se acercó a su estilista de confianza y le preguntó: ¿qué está pasando? ¿Por qué todos me miran así? La estilista, sin palabras, simplemente le tendió su teléfono y le dio play al audio. La reacción de Neslihan fue digna de un premio. Su rostro pasó de la confusión a la sorpresa absoluta, y luego, a una emoción indescifrable. Sus manos temblaban mientras escuchaba la voz de Burak confesando sus sentimientos más profundos. No es actuación, nunca lo ha sido, repetía la voz de él. Neslihan dejó caer el teléfono sobre el sofá y, sin decir nada a nadie, se dirigió con paso firme hacia el camerino de Burak. Los testigos dicen que la actriz no tocó la puerta, entró decidida, buscando respuestas. Dentro del camerino, Burak estaba sentado, con la cabeza entre las manos, probablemente consciente ya del error fatal que había cometido al enviar ese audio al grupo equivocado. Al ver entrar a Neslihan, se puso de pie de un salto, con el rostro pálido. Neslihan, por favor, déjame explicarte, no era así como, comenzó a decir Burak, pero ella lo interrumpió con una voz suave pero firme. ¿Es cierto, Burak? ¿Todo lo que dijiste en ese audio es lo que realmente sientes? No me mientas, por favor, no ahora. El silencio que siguió fue eterno. Burak respiró hondo, miró a Neslihan a los ojos y, con una valentía que sorprendió a todos los que escuchaban detrás de la puerta, respondió: sí, es cierto. Cada palabra.
Te amo, Neslihan. He tratado de ocultarlo por respeto a nuestro trabajo, por miedo a arruinar nuestra amistad, pero ya no puedo más. Ese audio fue un error, pero mis sentimientos son la verdad más grande de mi vida. Se dice que en ese momento, las lágrimas rodaron por las mejillas de Neslihan. No hubo gritos, no hubo escándalo dentro del camerino, solo una conversación intensa y cargada de emociones que habían estado reprimidas durante meses, quizás años. Mientras tanto, afuera, el director trataba desesperadamente de poner orden. ¿Cómo podrían seguir grabando las escenas de la tarde después de esto? La química entre los dos actores siempre había sido explosiva, la razón principal del éxito de la serie, pero ahora que la realidad había superado a la ficción, ¿sería posible mantener el profesionalismo? Muchos en el equipo técnico aseguran que las escenas románticas que grabaron después de este incidente tenían una intensidad diferente. Ya no había que actuar el amor, estaba ahí, crudo y real, palpable en cada mirada y en cada roce. Este audio filtrado ha cambiado las reglas del juego. Lo que antes eran especulaciones de los fans y rumores de las revistas, ahora tiene una prueba tangible. Burak ha puesto su corazón sobre la mesa de la manera más pública posible. La gran pregunta ahora es ¿qué hará Neslihan con esta confesión? ¿Corresponderá a los sentimientos de Burak? ¿Se atreverán a iniciar una relación real bajo la lupa de los medios y los fans? Las fuentes cercanas al set dicen que ambos salieron juntos del estudio al finalizar la jornada, compartiendo el mismo coche, algo que nunca habían hecho antes. Se les veía hablando animadamente, con una cercanía que trascendía lo laboral. Parece que el error de Burak, lejos de ser un desastre, podría haber sido el empujón que ambos necesitaban para enfrentar la realidad de sus corazones. El futuro de la serie es incierto, pero el futuro de Burak y Neslihan parece estar escribiéndose en este mismo instante. Los guionistas no podrían haber escrito una trama más apasionante que esta. Estamos ante el nacimiento de un amor que ha florecido entre luces, cámaras y guiones, un amor que ya no se esconde. La valentía de Burak al admitir sus sentimientos frente a Neslihan, después de la vergüenza inicial de la filtración, demuestra que lo que siente es fuerte y verdadero. Y la reacción de Neslihan, lejos de alejarse, ha sido de acercamiento y comprensión. Todo indica que estamos a las puertas de confirmar a la pareja del año. Este incidente nos recuerda que los famosos, a pesar de su fama y éxito, son humanos vulnerables ante el amor. ¿Qué opinan ustedes de esta increíble situación? ¿Creen que Burak hizo bien en confesar sus sentimientos, aunque fuera por accidente? ¿Piensan que Neslihan también ha estado enamorada de él en secreto todo este tiempo? ¿Cómo creen que esto afectará a la serie y a sus personajes? Queremos saber todo lo que piensan. ¿Les gustaría verlos como pareja en la vida real? Dejen sus comentarios abajo, sus teorías y sus buenos deseos para esta pareja que nos tiene a todos suspirando. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de cómo avanza esta historia de amor. Hasta el próximo video con más noticias exclusivas.